Me reencarné como la esposa ciega del villano en una novela de negocios, y justo al inicio, el villano murió, y el protagonista planeaba matarme para encubrir el crimen. Actué por instinto, tambaleándome, y me lancé al pecho del protagonista, asustada y nerviosa. Cariño, has vuelto, parecía que hubo algún ruido hace un momento. El protagonista me levantó en brazos, con las palmas frías apoyadas en mi espalda, susurrándome con calma. Tranquila, bebé, solo era un ratón. Ya es tarde, es hora de hacer nuestras cosas. No. Al abrir los ojos, unos ojos llenos de venas rojas me miraban fijamente. Luego, el dueño de esos ojos cayó violentamente al suelo, produciendo un estruendo intenso. El susto me paralizó por completo, y miré el cuerpo frente a mí con la mirada vacía. Un dolor punzante me recorrió la cabeza, y un recuerdo que no era mío se abrió paso en mi mente. En un instante, comprendí mi situación. Me había reencarnado. Me había convertido en la esposa ciega del villano en una novela de negocios dirigida al público masculino. El villano se había comportado provocadoramente durante el inicio, poniendo trampas al protagonista invencible, y finalmente murió a manos de Joshua, el protagonista. El momento en que reencarné coincidió exactamente con la muerte del villano, el día en que Joshua planeaba eliminar a su esposa original para encubrir el asesinato. El hombre frente a mí limpiaba casualmente la sangre de su cuchillo con un pañuelo, levantando ligeramente los párpados para mirarme. Su mirada era la de un depredador en la jungla que encuentra a su presa, con un dejo de emoción y determinación absoluta. No tuve tiempo de interpretar la mirada de Joshua. En mi mente apareció el final de la esposa original en la novela. En el libro, su muerte era apenas mencionada, de manera superficial. Pero frente a mí, el terror a la muerte golpeaba mi cerebro sin cesar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi mente trabajaba a toda velocidad. Mi instinto me decía que debía actuar para evitar la muerte. El hombre avanzaba hacia mí, el cuchillo en mano, indiferente al charco de sangre bajo sus pies, cruzando el cuerpo en el suelo paso a paso. 5 metros, 3 metros, 2 metros. No importa, actué por instinto, me levanté del sofá y me lancé al pecho de Joshua, temblando, abrazándolo con fuerza como si fuera el último clavo al que aferrarme. Mi voz temblaba, cargada de pánico. Cariño, has vuelto, parecía que hubo algún ruido hace un momento. Joshua evidentemente no esperaba que me lanzara a sus brazos, confundiendo su identidad con la del villano. Se quedó sorprendido por un instante, luego dejó el cuchillo y con ambas manos sujetó mis hombros, separándome suavemente de él. Lo miré con la mirada vacía, aún con miedo y confusión en el rostro. ¿Cariño? Como si necesitara confirmarlo, él movió la mano frente a mis ojos. Luego, soltó una ligera risa. Lo abracé de nuevo, totalmente aterrorizada. Justo cuando pensé que estaba a punto de delatarme, Joshua me cargó y caminó hacia el dormitorio. Sus palmas frías se apoyaban en mi espalda mientras caminábamos, murmurando, «Tranquila, bebé, solo era un ratón». Me dejó suavemente sobre la cama y luego se incorporó. Suspiré aliviada, pensando que había logrado pasar desapercibida. Pero Joshua miró alrededor y sacó del armario un pijama que el villano nunca había usado. «Cariño, voy a ducharme. Espérame aquí, volveré pronto». Dicho esto, se dirigió al baño. Se escuchó el agua corriendo. «¿Espera?», dijo, «volveré pronto», y en efecto, fue rápido. Apenas tuve tiempo de procesarlo. Joshua, después de matar, sin exponerse ni huir, se iba a duchar con el pijama del protagonista. Ya vestido con el pijama, se acercó a mí. «Cariño, ya es tarde, es hora de hacer esto». Dicho esto, empezó a desatar los lazos de mi camisón por la espalda. Por la prisa del momento, apenas noté que el camisón de seda color rosa que llevaba tenía la espalda completamente descubierta. Solo con soltar los lazos, caería. Y yo estaba totalmente expuesta. No tuve tiempo de detenerlo, Joshua ya había desatado los lazos. Su mirada recorrió mi rostro y bajó hacia mi cuerpo. Aunque era ciega, el hombre frente a mí era mi esposo. Me sentí atrapada, sin saber cómo actuar. La mirada de Joshua bajó, y algo en sus ojos brilló intensamente. A pesar de estar en una habitación con calefacción, sentí un escalofrío, y automáticamente intenté cubrirme con la mano el camisón para proteger mis partes íntimas. Joshua sujetó mi mano, deteniendo mi acción. «Bebé, no hace falta cubrirse. El rosa te queda muy bonito». Entonces vi un rojo intenso. Le estaba sangrando la nariz. No es un amigo. ¿Cómo es que se metió tanto en el papel más que yo? 2. Desvergonzado. Antes de reencarnar, yo era un estudiante universitario inocente. Nunca había visto algo así.
La vergüenza y la ira se mezclaron en mí, y asustada, sin pensar en que tenía frente a mí al hombre que había matado al esposo original, reaccioné de inmediato. Le di una bofetada con fuerza. ¡Paz! Di toda mi fuerza en esa palma. Y la fuerza se sintió de vuelta. Mi mano incluso comenzó a doler. La cara de Joshua se enrojeció al instante, y con la sangre, el efecto era casi cómico. Fue entonces cuando me di cuenta, acababa de golpear al protagonista de la novela, famoso por su crueldad y su carácter vengativo. Instantáneamente, me acobardé. No se podía leer si Joshua estaba enfadado o avergonzado. Tocó la herida en su rostro y luego extendió la mano hacia mí. Yo, pensando que iba a golpearme, moví el cuerpo para esquivar su mano, pero Joshua la sujetó firmemente. Cerré los ojos, esperando el castigo, pero no llegó dolor alguno. En cambio, sentí la palma de su mano acariciándome suavemente, con un aire fresco. Joshua, con las marcas de la bofetada en el rostro, sostuvo mi mano con cuidado y sopló suavemente sobre ella. La mano del bebé está roja, ¿te dolió? Déjame masajearla. Su voz estaba llena de ternura, sin rastro de enfado. La próxima vez que quieras reaccionar, dímelo directamente, yo me encargaré, no quiero que te lastimes, mi bebé. Al escuchar eso, mis ojos se dirigieron discretamente a su rostro. No había broma alguna. Me sentí desconcertado. Y mientras pensaba eso, el masaje en mi mano empezó a sentirse diferente. Como un choque eléctrico, retiré la mano de inmediato. ¿El rostro de Joshua reflejó un instante de desilusión? ¿Acaso este sigue siendo el protagonista cruel de la novela? ¿O es un maníaco? Al final, Joshua no insistió en hacer lo que debíamos. Yo improvisé. Hoy estoy cansado, vamos a dormir temprano. Y así logré salir del momento. 3. Al día siguiente, pensaba que Joshua se iría por su cuenta. Entre sueños, toqué a mi lado y sentí algo duro. Un gruñido suave sonó cerca de mi oído. Alguien se pegó a mi espalda. Joshua no se había ido. Extendió sus largos brazos y me abrazó, como si me sostuviera como un muñeco, moviéndose sobre mí sin cuidado. Sentí su presencia intensa debajo de mí. No me atreví a moverme. ¿No es un amigo? ¿Realmente se siente en casa aquí? ¿Me trata como su esposa de verdad? Internamente estaba furioso, pero no podía mostrar nada. Esperé con los dientes apretados a que Joshua despertara y me soltara. En realidad, algunos despiertan parcialmente, y Joshua estaba así. Cuando estaba a punto de reaccionar físicamente, Joshua intensificó su cercanía. No pude soportarlo más y lo empujé con el pie fuera de la cama. Joshua se levantó con expresión de confusión y molestia por haber sido empujado. «Bebé, ¿me empujaste justo ahora? Ah, no, ¿acaso estabas medio dormido?» Me hice la desentendida, me senté y miré al vacío. Joshua no pensó más y se vistió, se lavó y salió de la habitación. Respiré aliviado y busqué el teléfono del esposo original. Desde que reencarné, admito que estaba perdido, sin saber cómo actuar. Volver al mundo original era una incógnita. Sobre todo, después de que Joshua me asustara así, finalmente tuve la oportunidad. Debía llamar a la policía. No importaba que fuera el protagonista de la novela, decisivo y letal. Mi educación me enseñó, quien mata debe rendir cuentas. Admito que soy idealista, pero el único camino frente a mí era llamar a la policía, porque lo que veía podría revelarse en cualquier momento. Y Joshua, para encubrir un asesinato, seguramente también me eliminaría. Como una espada de Damocles sobre mi cabeza, no sabía cuándo caería. Debía resolver este riesgo. Y yo, recién reencarnado, sin nadie que me apoye, tenía solo una opción, llamar a la policía. Hacer que Joshua, el asesino, pagara por la ley. Busqué mucho y finalmente encontré el teléfono del esposo original en un rincón. Aún no había desbloqueado el dispositivo cuando escuché pasos acercándose. La voz de Joshua sonó. «Bebé, la comida está lista. Ya preparé el desayuno». Asustado, escondí el teléfono bajo la almohada y seguí fingiendo dormir. Joshua se acercó y me sacó de la cama. Con naturalidad, me besó en la mejilla. Se veía como una pareja recién casada. Lo aparté y detuve el beso. Me lavé, me senté a desayunar. Joshua me miraba intensamente, como si yo fuera su presa. Sentí incomodidad, pero no podía hablar porque la esposa original era ciega. El desayuno fue una tortura. Rezaba para que Joshua se fuera a trabajar y pudiera llamar a la policía. Pero nadie esperaba que, tras el desayuno, no solo no se fuera a trabajar, sino que se quedara a mi lado. «Cariño, ¿hoy no vas a trabajar?» Mostré preocupación y le pregunté.
Él vació todo el armario del esposo original en la basura y empezó a empacar cosas sin decir nada. Hoy descanso, no voy a trabajar. Bebé, ¿nos mudamos? Dijo esto como pregunta, pero abrió una maleta y comenzó a guardar mis cosas. Me quedé sin palabras. ¿Mudanza? ¿Por qué, cariño? ¿Ocurrió algo en casa? Joshua detuvo su acción, me abrazó y dijo, no, todo está bien en casa. Solo pensé que está lejos de la oficina, sería más cómodo mudarnos. Su tono era natural y sincero. Nadie sospecharía que ya no era el esposo original de la novela. Entonces, déjame ayudarte a empacar. No pude refutar eso. Me levanté y comencé a empacar. Joshua me detuvo y tomó mi mano. No hace falta, bebé. Haré que alguien lleve tus cosas a nuestro nuevo hogar. Al final, Joshua me llevó medio abrazado a la nueva casa. Todavía dijo con ternura, bebé, no ves, no te lastimes, me preocuparía mucho. 4. Al llegar a la nueva casa, Joshua parecía de verdad considerarme su esposo, siempre a mi lado. Incluso cuando iba a trabajar, quería llevarme consigo. No tuve oportunidad alguna de llamar a la policía. Cada vez que proponía quedarme solo en casa, Joshua insistía en no separarse de mí, con todas sus artimañas y persuasiones. ¿No me quieres, cariño? ¿No quieres estar conmigo? ¿No quieres acompañarme al trabajo? Sé que te aburrí, que te cansaste de mí, por eso no quieres ir conmigo. Un hombre como yo, ya viejo y marchito, ni siquiera puede retener a su propio esposo. Viéndolo así, dejé de mencionar el tema. Pero fingir ser ciego todos los días era agotador. 5. Buenos días. La secretaria de Joshua me saludó con familiaridad. Asentí con la cabeza. Estos días, al acompañar a Joshua a la oficina, prácticamente todos en la empresa sabían que Samuel, su esposo masculino, lo acompañaba a diario. El esposo original rara vez aparecía en público con la esposa original. Pocos sabían que Samuel era la esposa de Owen, el villano. Antes de salir, Joshua claramente dio instrucciones. Entre quien quería ocultarlo y quien cooperaba gustosamente, esta farsa era casi perfecta. Al menos, eso pensaba yo. Me senté aburrido en la oficina de Joshua, escuchando el audiodrama que había puesto. Dejé la mente en blanco, esperando ansiosamente que terminara la jornada. Ni yo sé cómo había soportado estos días fingiendo ceguera. No soy un actor profesional, a veces dejaba escapar señales inadvertidas, y me parecía ridículo. No sabía si Joshua lo había notado. O tal vez sí lo había visto, pero simplemente no dijo nada. No quería pensar en eso. Me recosté en el sofá, adormilado. De repente, primo, una voz me sobresaltó. Casi me levanto del sofá, pero recordé que era ciego, y me contuve. Joshua me sostuvo, dándome palmaditas en la espalda. Bebé, no te asustaste, ¿verdad? Su mirada mostraba una ternura genuina, y me sentí un poco avergonzado. Estos días, Joshua, mi esposo falso, se había esforzado por completo, me traía agua al tener sed, comida al tener hambre, casi masticando la comida por mí. Casi me convertía en un inútil. Lamentablemente, mientras Joshua se esforzaba, yo seguía pensando en cómo engañarlo para llamar a la policía y atraparlo. ¡Qué cruel destino! Incluso me sentí un poco culpable. Después de un momento, finalmente dirigí la mirada al hombre que me había sobresaltado. Llevaba una camiseta blanca, irradiaba frescura y alegría, con una mirada clara pero ingenua, que me recordaba a mí mismo antes de reencarnar. Un pensamiento que casi me deja sin palabras. Parecía que me estaba recriminando a mí mismo. Primo, tienes que ayudarme. El hombre se lanzó hacia mí. Joshua estiró las piernas y bloqueó su avance. Entonces, el hombre vio a mi lado a Joshua y a mí. Su expresión despreocupada cambió al verme, con un toque de confusión. Primo, ¿quién es este? Me resulta familiar. Creo que lo he visto antes. Se tocó la barbilla, entrecerrando los ojos para observarme. Joshua se puso delante, bloqueando su vista. ¿Qué quieres aquí? Su tono era molesto. Gabriel, como se llamaba, dejó de insistir en averiguar quién era yo y se quejaba como si hubiera sido gravemente ofendido. Primo, tienes que decidir por mí. Cuando no estabas, no sabes lo que hizo. Mientras hablaba, fingió lágrimas que se veían completamente falsas. Está bien, entiendo, ahora vete. Joshua trató de sacarlo rápidamente, pero Gabriel no era alguien fácil de mover, se deslizó frente a mí como un pequeño animal. Primo, ¿quién es este? Joshua supo que tenía que responder con precisión o no podría despacharlo. Te presento, esta es tu prima, mi esposo. Dicho esto, entrelazó mis manos con las suyas, como un pavo real mostrando su plumaje. Gabriel quedó boquiabierto, como si presenciara un milagro.
¿Qué, primo? ¿Cuándo tuviste un esposo? Cariño, ¿este es tu primo? ¿Por qué nunca me habías dicho que tenías un primo tan grande? Joshua, abrumado, respondió primero. Estudió en el extranjero, no tuve oportunidad de presentártelo. Luego, se concentró en sacar a Gabriel de la oficina. Gabriel no quería irse, pero Joshua fue firme. Se quedó en la puerta, mirando el cierre de la oficina. Sí que me resulta familiar, ¿dónde lo he visto antes? Esa pregunta atormentó a Gabriel todo el día. Hasta las 3 de la madrugada, se levantó de la cama como un fantasma. Ya recuerdo. Lo vi en un banquete, era el pequeño esposo de Owen. ¿Qué esposo masculino? El compañero de cuarto de Gabriel, asustado por la historia, le dio una palmada y lo mandó de vuelta a la cama. ¡Qué ruidoso! Si no duermes, te voy a castigar. Gabriel, golpeado por su esposa, se cubrió la cara y volvió a dormir, resentido. 6. Llegó el día del examen rutinario de los ojos del esposo original. Joshua tardó un buen rato en arreglarse en casa antes de llevarme. En el hospital, el médico examinó mis ojos con cuidado, revisando incluso mis lágrimas. Su expresión era un poco extraña. Joshua, nervioso, preguntó, ¿qué dijo el doctor? El médico, sosteniendo la receta, escribió con trazos amplios. Los ojos de Samuel deberían estar curados, pero puede ser un problema psicológico, por lo que la visión aún no se ha recuperado. Debe descansar más. Joshua se mostró a la vez contento y preocupado. Al verlo así, empecé a preguntarme, ¿será que mi actuación de ciego es tan buena que no se da cuenta? Aunque quisiera preguntar, no podía. Joshua me ayudó a sentarme en un banco mientras él iba a recoger la medicina no muy lejos. Me quedé sentado, observando su espalda. Debo admitir que estos días con Joshua, salvo por fingir ceguera, habían sido bastante agradables. Joshua quería cuidarme al extremo, no me dejaba hacer nada. Como alguien que disfruta la vida sin hacer nada, realmente estaba cómodo. Casi no quería llamar a la policía. Mientras divagaba, apareció un hombre a mi lado. Vaya, ¿no es el esposo masculino de Owen? Owen está muerto, ¿ya no tienes respaldo? Al mirar, vi que era otro villano aliado del esposo original, Isaac. Un joven arrogante con poder familiar, que en la historia se enfrentaba a Joshua y siempre intentaba ponerle obstáculos. Si no fuera por su influencia, habría sido eliminado desde su primera aparición. Recordando cómo humillaba al esposo original, sentí ganas de darle un golpe, pero Joshua estaba justo delante recogiendo la medicina, así que me contuve. Decidí ignorarlo, jugando con mis dedos, deseando que Joshua regresara pronto. Pero Isaac no se quedó callado. ¿Qué pasa, chico bonito? ¿Ya estás abrazando otro brazo fuerte? Se volteó hacia Joshua entre la multitud. ¡Qué buenas técnicas! Cuando Joshua regresó con la medicina, vio a Isaac frente a mí y apuró el paso hacia mí, sosteniéndome. Cariño, has vuelto. Hay un tipo extraño diciendo cosas raras. Hasta te deseó la muerte, pero aquí estás, ¿no es así? Me apoyé en Joshua, mostrando que no quería escuchar a Isaac. Isaac frunció el ceño al ver esto. Señor, le aconsejo no molestar a mi persona, o conocerá las consecuencias. Joshua, siempre amable conmigo, ahora mostraba un semblante oscuro y serio, intimidante. Después de decir esto, me abrazó y se fue. Todos olvidamos el pequeño incidente, creyendo que había terminado. Pero, menos de una semana después, volví a encontrarme con Isaac. 7. Salimos a comer con Joshua. Por mi insistencia, no fuimos a un restaurante elegante, sino a un local de comida casera que estaba bien. Joshua recibió una llamada y se fue un momento. Isaac aprovechó y se acercó. Qué difícil es encontrarte. Joshua te oculta muy bien. He investigado, después de matar a Owen, te escondió. Te engañó, la persona a tu lado no era Owen, siempre ha sido Joshua. Intentaba mostrarme la verdad, para que me desesperara. Pero se equivocó, yo ya lo sabía, desde el primer día. Isaac claramente no esperaba esa reacción. Solo, ¿no deberías estar desesperado? A tu lado hay un asesino. Intentó despertar mi odio hacia Joshua, pero no funcionó. El tiempo pasaba. La llamada que Joshua atendía no se demoraba mucho. Isaac empezó a impacientarse. Samuel, si alguien como tú se va, no puedo sobrevivir. Te daré una oportunidad. Agarra mi mano. Nunca había notado lo atractivo que eres. Se acercó y sentí incomodidad, forcejeando con todas mis fuerzas. Molesto por mi resistencia, Isaac me agarró la cara. No te muevas, que te toco por cortesía. Cerré los ojos, sintiendo su intención sobre mi cuello y hombro, preparando un golpe con el pie.
Pero alguien fue más rápido. Joshua regresó, vio a Isaac acercarse y lo levantó, dándole un puñetazo. Isaac, aturdido, reconoció que era Joshua y se llenó de furia impotente. Joshua, no seas tan arrogante. Joshua me abrazó y me tranquilizó, sin siquiera mirarlo. Isaac, enfurecido por la indiferencia, gritó: Samuel, ¿crees que la persona a tu lado sigue siendo Oben? Es solo un asesino. Cállate. Joshua le dio otro puñetazo. Isaac cayó al suelo, cubriéndose el abdomen, sudoroso y con mirada asesina hacia Joshua. Finalmente, Joshua y yo regresamos a casa en silencio. No dije nada, y no sé si Joshua habló. 8. Desde aquel día, Isaac nunca volvió a aparecer frente a mí. Probablemente Joshua lo había enseñado una lección. No hablamos de lo que pasó esa vez, era un entendimiento tácito. Hasta que una noche, dando vueltas sin poder dormir, no pude contenerme. Joshua, mi voz hizo que su cuerpo se tensara, pero no respondió. Seguí hablando por mi cuenta. Joshua, en realidad no estoy ciego, siempre he podido ver. Al decirlo, me arrepentí un poco. ¿Cómo iba a enfrentar los días siguientes? ¿Me mataría Joshua? No. Después de pasar estos días con él, podía sentir claramente que no tenía intención de matarme, e incluso, realmente le gustaba. Joshua permaneció en silencio a mi lado por un largo rato, tanto que pensé que se había dormido. Cuando empezaba a sentir un poco de alivio, habló. Lo sé. Me sorprendió. Su respuesta estaba, y a la vez no estaba, dentro de mis expectativas. Abrí la boca, quería preguntar algo, pero no sabía qué. Finalmente cerré los ojos y me dormí. Si no sabes qué hacer, duerme. Joshua esperó un tiempo, y al no obtener respuesta, no sabía cómo colocar su corazón en calma. Finalmente, decidió abrazarme, su abrazo parecía llenar un vacío en su interior. Desde aquel día, empecé a vivir normalmente, sin fingir ceguera. De hecho, ya no era necesario, Joshua ya lo sabía. Pasaba mis días jugando o descansando. Realmente disfrutaba esa vida de perezoso. Joshua tampoco se pegaba a mí todos los días, como le pedí. Ni me llevaba todos los días al trabajo. Salía solo a veces o me quedaba en casa descansando. Después de tanto tiempo acostado, a veces solo me sentaba. Era increíblemente relajante. Mientras jugaba, sonó el timbre. Pensé que era Joshua llegando sin llaves. Me levanté a abrir, y me encontré con un grupo de policías. ¿Tantos? Pensando en que aún llevaba puesta la pijama de dinosaurio y no me había lavado la cara, me sentí totalmente intimidado. 9. Los policías entraron y mostraron sus credenciales. Hola, somos la policía. Alguien denunció que el dueño de esta casa mantiene ilegalmente a la esposa de su amigo. ¿Esposa? ¿Seré yo? Me quedé completamente paralizado. Cuando intentaba esconderme, Joshua llegó. Rápidamente le pasé la situación. Joshua habló con los policías. ¿Es cierto que mantiene a alguien en contra de su voluntad? Mirándome fijamente, no pude articular palabra. Joshua sonrió y se adelantó. Oficial, creo que hay un error. Esta es mi pareja, convivimos legalmente. No hay ningún tipo de detención ilegal. Los policías me miraron. Asentí sin cesar. Pensé que todo había terminado, pero uno de los policías miró a Joshua. Joshua, disculpe, esta persona también lo acusa de estar involucrado en la muerte de Oben. Por favor, coopere con nuestra investigación y acompáñenos a la comisaría. Sentí pánico inmediato. Con todo el tiempo que pasé con Joshua, descubrí que tampoco era indiferente a él. Al final, este hombre me había conquistado con sus cuidados y su presencia constante. Ahora, ver que podría ir a prisión, no quería que pasara. Esperé toda la noche con ansiedad. Finalmente, exhausto, me dormí. En sueños, sentí que Joshua había vuelto, se había duchado y me abrazó con aire fresco. Quise apartarlo, pero estaba demasiado cansado. Después de todo, había pedido dormir separados, y Joshua había estado de acuerdo. Hoy, con todo el caos, terminó durmiendo de nuevo conmigo. 10. Joshua no mató a Oben. Al día siguiente, descubrí que lo de la noche anterior no había sido un sueño. Cooperó con la policía, se aclaró todo y fue liberado. Me sorprendió. ¿No fue Joshua quien mató a Oben? Recordaba que en la historia parecía que sí. Joshua me explicó. Ese día fue a la casa de Oben para tratar negocios. Nadie esperaba que Oben muriera justo cuando él llegó. Coincidió con la escena que yo vi al llegar a este mundo. Ah, ¿entonces no eras un asesino? ¿Y esos días que fingí que fueron pura diversión? Le miré con reproche. Joshua, algo culpable, se tocó la nariz. Tampoco me preguntaste.
Lo aparté. Todos esos días de miedo y tensión, solo fue un malentendido. Joshua se acercó a disculparse. Así que sabías que fingía ceguera desde el principio, ¿eh? Asintió, con un dejo de timidez, recibiendo mi avalancha de preocupación. Joshua, honesto pero no del todo. Pensé que solo te había impresionado mi buena apariencia y jugabas a interpretar un rol. Yo te hago interpretar el rol, le reclamé. Joshua no se escapó y dejó que descargara mi enojo. Cuando terminé, se acercó sonriendo. Cariño, ya es tarde, vamos a dormir. Lo miré de reojo. ¿Es, cariño? Pregunté. No me molestó usar ese apodo, lo dije. ¿Cuándo vamos a registrar nuestro matrimonio? No lo haremos. Entonces lo haré cuando te consiga. 11. Todo quedó aclarado. Joshua comenzó a perseguirme con entusiasmo. Un año en este mundo me hizo darme cuenta de que no podía regresar. Además, en mi mundo original no tenía familia ni bienes que extrañar. Este mundo estaba bien, comida, hogar y una vida cómoda. Lo miré a mi lado, riéndose. Ah, y todavía tenía un tonto conmigo.